Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando y este es un nuevo encuentro con todos aquellos que prefieren escuchar las noticias. Lo primero que quiero decirles es muchas gracias a todas las personas, que fueron muchas, que emitieron su opinión a propósito del informe anterior, No Volverán. Muchas gracias a todos los amigos que además se están uniendo de a poquito al canal Cabildeo de YouTube y todos aquellos que han suscrito para recibir toda la producción de Cabildeo. Dicho esto como introducción, vamos al tema de hoy, las soñadas milicias. Así es que la violencia es necesaria para un proyecto dictatorial. Esta es la segunda parte de esa nota que tituló No Volverán. ¡Guerra civil! ¡Guerra civil! ¡Guerra civil! ¡Guerra civil! ¡Guerra civil! ¡El Alto no está solo, carajo! 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 ¿Con qué te has metido, carajo? Aquí está Autovali, vas a sacar la cara por el proceso de cambio, carajo. No sabes con qué te has metido, aquí estás cercado, aquí estás rodeado, toda la paz está cercado. Estamos pues en las puertas de unas elecciones nacionales que tendrán como principal actor a una fuerza que no es democrática, el MAS. Si gana, acabará con la institucionalidad democrática, avanzará hacia un capitalismo autoritario y se sostendrá para nunca más soltar el poder en milicias populares y en el narcotráfico como en Venezuela. Si pierde, que es lo más seguro, el MAS se convertirá en una organización política militar que no dará tregua al próximo gobierno con acciones terroristas de toda intensidad. El narcotráfico, que es la base de este partido, no hay que perderlo de vista, es de naturaleza violenta. Por ser una actividad ilegal y reprimida a nivel internacional, necesita de un aparato armado de vigilancia y dispuesto a matar a quien se le enfrente. Los niveles de crueldad que usan los narcotraficantes no tienen límites. Así mantienen la lealtad interna, castigan a los soplones, defienden su mercado y acaban con sus enemigos. Fueron las armas del narcotráfico las que Evo Morales usó en octubre y noviembre del año pasado para sofocar el levantamiento nacional contra el fraude y posteriormente para arremeter contra el naciente gobierno transitorio. Sí, las milicias son una tarea pendiente. Raúl García Linera confesó últimamente en una entrevista en la Argentina que el gobierno de Evo Morales, y lo dice textualmente, también intentó hacer formación militar en los movimientos sociales, pero con mucha irresponsabilidad, dijo Raúl García Linera. Quienes participaron se sacaron fotos y cayeron denuncias de paramilitarismo, de antidemócratas, y hubo que dar marcha atrás, dijo. En enero pasado, en otra entrevista, Evo Morales formuló la necesidad de formar milicias, como en Venezuela, dijo. Estando en condición de refugiado político en la Argentina, tuvo que retractarse, pero no hay duda que ese es su propósito. 14 años de gobierno que se le fueron de las manos porque no tuvo esas milicias que lo defiendan.
Algunos ejemplos. Vamos a Venezuela. ¿Qué ocurrió el 2017? Es bueno subrayar que los pueblos de Venezuela en el 2017 y el nicaragüense en 2018 lucharon con gran coraje para librarse de sus respectivos dictadores y no lo consiguieron. Una de las diferencias más significativas con Bolivia ha sido la existencia de los grupos paramilitares vinculados al régimen encargados de aterrorizar y dispersar a los manifestantes opositores. En Venezuela, los llamados colectivos, entrenados, pagados, protegidos y armados por el régimen de Nicolás Maduro, actuaron unas veces como francotiradores y otras atacaron desde motocicletas. Aparecen y desaparecen rápidamente. En medio, en segundos, dejan un baño de sangre con disparos precisos a matar en la cabeza o en el pecho de las víctimas. Entre abril y agosto de 2017 se registraron más de 6.000 multitudinarias manifestaciones. La policía reprimió sin piedad con gases, balines y canicas de vidrio. Pero los colectivos lo hicieron a bala. El saldo trágico en esos 5 meses fue de 163 personas asesinadas, la gran mayoría jóvenes, y otros 1.413 heridos, también a bala. Entre ellos, Willy Arteaga, un violinista de 23 años que encabezaba la protesta estudiantil. Nicaragua, 2018. En Nicaragua, en abril de ese año 2018, el pueblo se levantó contra Daniel Ortega, bloqueando todas las esquinas de ese país y realizando las más grandes concentraciones, solo comparable con aquella de hace 39 años cuando se festejó el triunfo sandinista contra la dictadura de Somoza. Tan impresionante fue la movilización popular de ese año que un joven universitario, Lester Alemán, le dijo a Ortega en su cara: venimos solo a negociar su renuncia. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. El régimen mantuvo a la policía en la retaguardia, mientras los paramilitares del régimen dejaban montañas de muertos. En los 3 meses que duró la protesta, fueron asesinados 545 manifestantes, 4.533 resultaron heridos, 720 terminaron presos y 65.000 personas salieron al exilio. Bolivia, 2019. En octubre de 2019, cuando el fraude electoral se hizo evidente, Bolivia se levantó pidiendo la renuncia de Evo Morales y nuevas elecciones. Morales quiso usar la misma estrategia con la que Maduro y Ortega salvaron a sus respectivas dictaduras. Pero resulta que no tenía las milicias organizadas, armadas y entrenadas. Contaba solo con dirigentes de movimientos sociales de la CONALCAM que no respondieron a sus llamados de auxilio. Los cocaleros y narcos.
Sí, tuvo que improvisar y recurrir a los únicos que siempre le serán fieles, los cocaleros y narcos del Chapare, que llegaron en flotas y camiones a Cochabamba para embestir contra los bloqueos de las pititas, mientras la policía pasó a la retaguardia con la instrucción de proteger a los vándalos que dejaron decenas de heridos a palos y piedras y un joven muerto a palos. Desde entonces hay una coordinación de los cocaleros con los grupos del MAS de Caracara, que está en la zona sur de la capital. Posteriormente, ya no solo usaron palos y piedras. En medio de la multitud de cocaleros concentrados en Sacaba, aparecerán las armas y los bien entrenados hombres de seguridad del narcotráfico. A falta de milicias, buenos son los empleados públicos. Sí, en La Paz usaron a los empleados públicos disfrazados de mineros para resguardar la Plaza Murillo. La ministra de Culturas, Vilma Lanoca, había convertido su repartición en una fábrica de bombas Molotov. Lograron traer a un contingente de campesinos de la comunidad Cacachaca, que a su paso por el Prado dejó agónico de un brutal golpe en la cabeza a un viejo militante por la democracia, don Julio Llanos, quien falleció un mes más tarde. Y hay el peligro de repetición. Nosotros no queremos que estas cosas vuelvan a ocurrir y nuestros nietos o el pueblo boliviano, nuestros hijos, sufran lo que nosotros hemos sufrido. Al pasar los días, el gobierno salió de su estupor y se apoyó en los choferes y en militantes barriales para atacar o contraatacar a los bloqueos vecinales que paralizaron parcialmente la sede de gobierno hasta que Evo Morales renunció y se fue del país. Funcionarios del Ministerio de Salud, en coordinación con los militantes del MAS, tomaron el aeropuerto del Alto para impedir la llegada del líder de los cívicos cruceños, Luis Fernando Camacho, que llegó de todas maneras. Los viejos guerrilleros. En el conflicto de octubre, Evo Morales echó mano de viejos conocidos, un puñado de ex guerrilleros que en los 14 años del régimen masista se habían apoltronado, pero que en ese momento resultaron útiles para convertir una estructura electoral en una fuerza de choque donde podían operar elementos armados. En Montero, Santa Cruz, el MAS mató a bala a dos cívicos, Mario Salvatierra, de 60 años, y Marcelo Terrazas, de 48. Además, otros 6 resultaron heridos. La cabeza visible del ataque fueron 2 candidatos del MAS de la circunscripción 46. Sin embargo, un ciudadano argentino también resultó herido a bala, y aunque trataron de ocultarlo, se puso en evidencia que el peruano del MRTA, Martín Serna Ponce, secuestrador de Samuel Doria Medina en el año 1995, y este argentino, integrante de las FARC de Colombia, que se llama Facundo Morales Schoenfeld, fueron quienes organizaron ese mortal ataque armado. Investigaciones posteriores dieron con el domicilio de Serna Ponce, ahora nuevamente prófugo de la justicia. Tenía una casa en el condominio Barceló, con piscina y churrasquera, y una esposa veniana, Miss Verano Bolivia. Antes de escapar hizo 2 retiros bancarios por 50.000 bolivianos en total. Las caravanas. ¡Qué episodio! Al despedir a sus seres queridos. El jefe de los cacachacas, Rosendo Copa, cabeza también de los Ayllus guerreros de Potosí, durante su estadía de 2 días en La Paz, anunció a través de la prensa
que tenía armas para defender a Evo Morales. Su misión fue detener el paso de las 2 caravanas de mineros y estudiantes que desde Potosí, Sucre y Oruro debían llegar a La Paz para reforzar la lucha para que Evo Morales renuncie. El pueblo unido jamás será vencido. Es muy probable que Copa hubiera regresado a la carretera Oruro-La Paz acompañado de francotiradores del Ministerio de Gobierno y con armamento de alto calibre. Hipótesis que tiene que ver con los resultados de su acción. Los días 9 y 10 de noviembre, poco antes de la huida de Evo Morales, 15 buses primero y 45 después fueron atacados por francotiradores. Ambas caravanas fueron obligadas a retroceder en medio del silbido de los disparos, el impacto en los vidrios de las movilidades y la sangre de 8 heridos graves a bala. Vamos. Además, secuestraron a un grupo que intentó escapar a pie del horror de ese ataque armado. Entre ellos habían mujeres. Una de ellas, docente de la Universidad Tomás Frías, el 11 de noviembre relató a la fiscalía: fui golpeada a patadas, me hicieron desnudar y me echaron gasolina para prenderme fuego. Gracias al viento, los fósforos no ardieron y ella pudo escapar. ¿Qué pasó en Sacaba? Desde México, Evo Morales organizó vía celular un contraataque violento. Quería la revancha y demostrar el carácter represivo del nuevo gobierno, al que calificó de golpista y de facto, es decir, de hecho. Y para ser golpista y de facto, debía también ser represor. Así que su gente comenzó a quemar casas, a asaltar y a matar. Había que provocar 2 reacciones. Una del gobierno, que debía reprimir con un saldo lamentable de muchos muertos. Y segundo, provocar un levantamiento popular de indignación frente a los muertos, como ocurrió en el año 2003, cuando se produjo el derrumbe del gobierno de Goni Sánchez de Lozada. En Sacaba, donde los cocaleros querían romper el cordón policial para avanzar sobre Cochabamba y tomar la ciudad, se produjeron 8 muertos. Sin embargo, como muestran los videos y el relato de Radio Pío XII, los disparos salieron de las filas de los mismos manifestantes. El 19 de noviembre, cerca de Sacaba, se realizó un ampliado de los cocaleros y allí tomó la palabra el dirigente Feliciano Mamani, quien dijo que para defenderse de los policías y militares, que no los dejaban pasar hacia Cochabamba, iban a colocar en las casas de Sacaba 500 francotiradores, 500, obviamente armados. Todos aplaudieron, a todos les pareció bien sacrificar vidas humanas. Y en Sencata, ¿qué pasó? En la planta de Sencata, en la ciudad del Alto, después de un intento provocador de tomar e incendiar con cachorros de dinamita ese depósito de carburantes, empezaron los disparos y la estampida de los manifestantes, con un saldo de unos 10 muertos, caídos muy probablemente en las mismas circunstancias que se dieron en Sacaba, porque el estudio de balística establece que las armas empleadas no son ni de la policía ni del ejército. Los muertos, todos muchachos muy jóvenes, no provocaron el levantamiento esperado por Evo Morales, más bien apresuraron el diálogo y la pacificación. Pero ¿qué pasa cuando se aprende a matar? Son capaces de matar a su propia gente en aras de su propia ambición de poder. Definitivamente sí.
En una visita a Chacachi en 2007, Álvaro García Linera, entonces vicepresidente, dijo que en esas montañas había aprendido a matar. Se refiere al entrenamiento militar junto a su hermano Raúl para un levantamiento armado del Ejército de Liberación Tupac Katari, EGTK, organización que fue liderada también por el Malcu Felipe Quispe Huanca y que fue desmantelada en las primeras de cambio. En todo caso, aprendió a matar por una causa de poder. Y Evo Morales, ni le digo, en el Chapare se aplica el código narco, que a muchos les costó la vida, entre ellos a los esposos Andrade, cruelmente torturados antes de hacerlos desaparecer. Y con esa misma frialdad, desde el gobierno, Evo Morales ordenó, él mismo lo dijo, el asesinato a 3 extranjeros en el Hotel Las Américas. El día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República, mediante el vicepresidente al comandante de la Policía Nacional, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios. Desde Ginebra. No deja de ser irónico que, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nadezhda Guerra Oropesa acusó al gobierno de Yanine Áñez de haber reprimido hasta la muerte en Sencata y Sacaba. Guerra Oropesa, según una versión de la policía, es visitante frecuente de la cárcel de San Pedro, donde está recluido por un delito penal el peruano del MRTA, Julio Vázquez Vázquez, quien, para apoyar a Evo Morales, el 12 de noviembre, organizó un llamativo motín penitenciario con muchos reclusos en el techo de la prisión de San Pedro, en La Paz. Otro que estuvo 15 años preso por intento guerrillero es Johnny Peralta Espinosa, quien declaró al periódico Venceremos del Partido de los Trabajadores de la Argentina: el MAS está obligado a estar a la altura de este reto, que tiene que ser con decisión revolucionaria si desea que el pueblo boliviano acompañe la recuperación de la democracia y la profundización del proceso de cambio. Es obvio que no está hablando de elecciones. Las soñadas milicias. Evo Morales aspira a tener un partido legal para las elecciones y un brazo armado que lo sostenga en el oficialismo o en la oposición. Aunque en Bolivia nunca tuvieron éxito las aventuras guerrilleras, ni siquiera la del Che Guevara, no se puede descartar que en sectores empobrecidos y desesperados, y con mucho dinero de por medio, podrían sostener 1, 2 y más caras. Por su parte, Andrónico Rodríguez no tiene que esforzarse mucho. En el Chapare hay armas, hay entrenamiento y un negocio millonario que defender. Un video sobre el embarque de droga en una avioneta muestra a los hombres armados que acompañan esta actividad en el Chapare. Ganarle las elecciones al MAS es un imperativo de sobrevivencia para la nación. Pero el próximo gobierno democrático la tendrá muy difícil, con la crisis económica, el coronavirus y los grupos armados del MAS. Punto final. Me despido de ustedes con un gran abrazo, con la recomendación de que si puede no salga de casa, si lo hace, cuídese, porque el virus está acechando ahí nomás. Un abrazo para todos ustedes y será hasta la próxima. Y ustedes también pronto van a ser libres porque también son venezolanos. ¡Te lo juramos! ¡Por Venezuela! ¡Por Venezuela!
ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo, y en la web cabildeodigital.com.